En esta clase voy a explicarles el concepto de derivada. Vamos a resolver derivadas por definición y también vamos a resolver derivadas usando álgebra de derivadas, para el cual tenemos una hojita de fórmulas o una hoja más bien de derivadas básicas y unas reglas que vamos a usar para derivar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, esta va a ser la interpretación de lo que es una derivada. Bueno, primero tenemos una función f, que es esta. Esta es la función f. Y voy a pasar una recta que es secante. Se dice secante porque va a intersecar dos veces a la gráfica. La va a intersecar en este punto y en este punto. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de esa recta? Es esta. La pendiente va a ser, no sé si la recuerdan, cómo calcular la pendiente. Voy a poner aquí la formulita. Es cambio en y sobre cambio en x. Esa es la fórmula para calcular la pendiente de una recta. Cambio en y sobre cambio en x. Entonces, ¿cuál sería el cambio en y? El cambio en y sería f de x más h menos f de x. ¿Y cuál sería el cambio en x? X más h sobre x, ¿verdad? Entonces, eso es lo que escribe aquí. F de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Se cancelan estos x y me queda solo h. Esta sería la pendiente, ¿verdad? Esta sería la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Ahora podría pasar otra recta secante por aquí. Que sigue pasando por x, pero ahora pasa por un punto más hacia la izquierda de x más h. De manera que en realidad lo que estoy haciendo es como haciendo h cada vez más pequeño. Si h es más pequeño, entonces pasaría aquí, a este punto, que este sería como un x más h, ¿verdad? Entonces yo calcularía otra vez la pendiente y sería f de x más sh menos f de x sobre h. Vuelvo a pasar otra secante en donde h tiende a 0. Digo h tiende a 0 porque si h tiende a 0, entonces x más h va a tender a x, ¿verdad? Hasta que, bueno, sigo calculando hasta el punto en el que ya h es muy cercano a 0. Entonces, en realidad, va a pasar casi exactamente por x. Porque recuerden que h tiende a 0. Vamos a ponerlo un poco más arriba. Aquí. Y esta sería entonces una recta tangente. Esta sería una recta tangente que pasa exactamente por x, porque ahora h tiende a 0. Como h tiende a 0, x más h tiende a ser x, y la recta, que antes era secante, ahora es una recta tangente, que tiene la recta tangente. ¿Cuál sería la pendiente que tiene esa recta tangente? Entonces, lo que he hecho hasta el momento es pasar rectas secantes, que pasan por dos puntos, ¿verdad? Porque las secantes pasan por estos dos puntos, hasta el momento en que este punto x más h tiende a ser x, porque h tiende a 0, entonces termina siendo una recta tangente. Ahora, ¿cuál es la pendiente de esa recta tangente? Entonces va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa va a ser la pendiente de la recta tangente. Y esa pendiente coincide con la primera derivada, que se denota así, evaluada en x. O sea que al final, la primera derivada de una función se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente en ese punto. Otra forma de calcular la primera derivada es haciendo un cambio de variable aquí. En lugar de h, x menos a. Bueno, y uno transforma esto, ¿verdad? Y llega a que el límite cuando x tiende a f de x menos f de a sobre x menos a, también va a ser la pendiente, que a su vez es la primera derivada, pero evaluada en un valor específico. Por ejemplo, si a mí me dicen calcule la primera derivada de la siguiente función en x igual a 3, es mejor usar esta parte de la definición. Si me dicen calcule la primera derivada de una función en cualquier valor x, utilizo esto. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo calcular la primera derivada de una función usando la definición.
Entonces vamos a calcular la primera derivada de esta función f de x igual a 3x a la 2 menos x, haciendo uso de la definición. Bueno, como les dije ahorita, la definición es esta, ¿verdad? Que también se puede usar esta, pero esta es cuando me dan un punto. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada? Se denota así, f' de x. Hay más formas de denotar la primera derivada, que después vamos a verlo también. F' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, ¿quién es f de x más h? F de x más h es sustituir x más h aquí y aquí. Entonces nos va a quedar 3. Bueno, voy a poner límite. Cuando h tiende a 0, 3x más h a la 2 menos x más h. Esa sería la imagen de x más h. Le resto f de x, que sería 3x a la 2 menos x, y todo esto va a estar dividido sobre h. Bueno, aquí puse la imagen de x más h corresponde a esto, y la imagen de x corresponde a esto. Ahora desarrollemos. Entonces, damos una línea grande. Esto lo podemos borrar. Primero vamos a desarrollar este x más h a la 2, que sería 3. Es una forma notable. X a la 2 más 2xh más h a la 2. Ahora, menos x menos h, ¿verdad? Porque este menos afecta a este x y este menos afecta a este h. Menos 3x a la 2 más x. Todo dividido entre h. Ahora multipliquemos ese 3. Va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Vamos a la línea. Va a quedar 3x a la 2 más 6xh más 3h a la 2. Bueno, y lo demás queda igual. Menos x menos h menos 3x a la 2 más x. Ahí no eliminamos nada, sino que lo vamos a hacer hasta en el siguiente paso. Igual usted lo pudo haber hecho en este paso. En este paso pudo haber eliminado una vez la x con la x, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hacer en este paso que voy a hacer la eliminación. Se elimina esta x con esta x, el 3x a la 2 con el 3x a la 2, y está quedando en una línea. Está quedando el 6xh más 3h a la 2 menos h, ¿verdad? Por esta h, porque solamente está quedando esta expresión y esta expresión. Y en el denominador, la h. En el siguiente paso, bueno, si yo evalúo h igual a 0, me va a quedar 6 por x por 0, 0. 3 por 0, 0. Menos 0, 0. Dividido entre 0, tendría el caso 0 sobre 0. Entonces hay que hacer algo para calcular ese límite. Y lo que voy a hacer es sacar la h a factor común. Entonces, donde yo saco la h, me va a quedar 6x más 3h menos 1 dividido entre h. Se cancela h con h y ahora sí puedo evaluar de forma que no me va a dar 0 sobre 0, sino me va a dar. Recuerden que es cuando h tiende a 0. Entonces, este 6x queda como 6x. Este h sí queda 3 por 0, 0, menos 1. Y esa sería la respuesta. O sea, la primera derivada, que es lo mismo, a calcular la pendiente, la recta tangente en el punto X, es 6x menos 1. Vamos a calcular la derivada de raíz de x haciendo uso de la definición. Entonces va a ser igual, ¿verdad? La primera derivada siempre se hace igual. Se tiene que seguir esta formulita. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa formulita siempre la tenemos que seguir. ¿Okay?
Bueno, igual como lo hicimos la vez pasada, vamos a sustituir x más h en la función f. Eso significa sustituir x más h en la x, ¿verdad? Entonces va a quedar límite cuando h tiende a 0. Nos va a quedar raíz de x más h menos la raíz de x dividido entre h. Igual voy a poner el color como le puse antes. Este f de x más h es este. Y f de x es raíz de x. Ok, ¿cómo resuelvo este límite? Para resolverlo tengo que racionalizar, ¿verdad? Entonces, copiamos lo mismo de arriba, raíz de x más h, menos raíz de x sobre h, y vamos a multiplicar por el conjugado, que sería raíz de x más h, más raíz de x, y obviamente abajo también lo mismo. En el numerador, pues me va a quedar x más h menos x, y en el denominador me va a quedar h por raíz de x más h más raíz de x. Ahora cancelamos las x. Y bueno, voy a hacerlo en otro paso para que no se confunda, que voy a eliminar la h. Límite cuando h tiende a 0, entonces va a quedar h en el numerador y en el denominador nos va a quedar h raíz de x más h más raíz de x. Ahora sí, cancelo esta h con esta h y evalúo. Arriba me queda un 1 y en el denominador recuerden que h tiende a 0, entonces como h tiende a 0 me queda aquí raíz de x y me queda otra raíz de x. Entonces me va a quedar raíz de x más raíz de x y esto sería 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Qué fue lo que les dije que teníamos que llegar? ¿Cuál es la primera derivada de raíz de x? 1 sobre 2 veces la raíz. Entonces lo ponemos aquí. La primera derivada evaluada en x es 1 sobre 2 veces la raíz. Recordemos ahora la primera derivada por definición de sen de x. O sea, vamos a ver cuál es la primera derivada. ¿Sí? Bueno, igual hacemos el límite. La primera derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces va a ser el límite cuando h tiende a 0. ¿Quién es f de x más h? Es sustituir aquí en x más h. O sea, sería sen de x más h menos sen de x dividido entre h. Para resolver este límite, lo que vamos a hacer es desarrollar sen de x más h con la fórmula de sen de alfa más beta, que sería sen de x, vamos en la línea, sería sen de x por cos de h, sen de x por cos de h más sen de h por cos de x menos sen de x dividido entre h. Los agrupo, voy a agrupar esta expresión con esta, con el sen de x, para sacar el sen de x a factor común. Entonces me va a sacar el límite cuando h tiende a 0, saco el sen de x a factor común y me va a quedar cos de h menos 1 dividido entre h. Es más, voy a sacar mejor un menos sen de x para que me quede 1 menos cos de h. Porque 1 menos cos de h sobre h da 0. ¿Verdad? Ahora, más, hago la línea, sen de h, cos de x, dividido entre h. Porque resulta, lo separo así, para poder aplicar
el teorema de derivadas de funciones trigonométricas. Porque ya les dije, entre este me da 0, pero entre este me da 1. Entonces esto va a quedar 1 menos cos de h sobre h, cuando h tiende a 0 da 0. Por sen de x, 0. Sen de h entre h da 1. Por cos de x, cos de x. O sea que esto queda cos de x. La primera derivada de sen de x es cos de x. La derivada de sen es cos, efectivamente. Ve, aquí tienen que tener mucho cuidado porque un error que se comete es evaluar en algunas partes del límite y no todo. Cuando uno evalúa el límite, evalúa todo. Digamos, cuando yo voy a evaluar h igual a 0, tengo que evaluar h igual a 0 en cada una de las expresiones que tienen h. Lo que voy a hacer es incorrecto, aunque se llega a la respuesta correcta, ¿verdad? O sea, el proceso es incorrecto y por coincidencia se llega a la respuesta correcta. Uno dice, por ejemplo, aclaro que es incorrecto lo que voy a hacer. Uno dice, h tiende a 0, entonces lo sustituyo solamente en este. Entonces uno dice, bueno, cos de 0 es 1 y esto me da sen de x. Entonces, el siguiente paso que uno haría sería este. Uno dice, esto es equivalente al límite cuando h tiende a 0 de sen de x más sen de h por cos de x menos sen de x dividido entre h. El error que estoy cometiendo aquí es que no evalué en este h. Aquí también tuve que haber evaluado. No lo hice, ¿verdad? No evalué en esta h, solo evalué en esta. Entonces después el estudiante pues podría pensar y decir, bueno, cancelo este sen de x con este sen de x y resulta que me queda el límite cuando h tiende a 0 de sen de h por cos de x dividido entre h. Y después dice, esto da 1 y me queda cos de x. Como les dije, resulta una coincidencia que a partir de ese proceso incorrecto lleguemos a la respuesta correcta, ¿verdad? El error está en que si usted evalúa aquí h igual a 0, aquí también lo tiene que hacer, como yo lo hice antes. Si yo evalúo h igual a 0 aquí, me queda efectivamente 1 por sen de x, sen de x. Este me queda sen de 0, 0 por cos de x, 0. Se cancela este sen de x efectivamente con este sen de x y arriba me queda 0. Y en el denominador también me queda 0. Entonces tengo la situación 0 sobre 0, ¿verdad? Que es lo que no me permite avanzar. Ahora vamos a ver álgebra de derivadas, que es calcular derivadas, pero ya no por definición, como lo estábamos haciendo antes, sino utilizando reglas y fórmulas. ¿Okay? La primera fórmula que voy a poner aquí es la fórmula o la regla de la suma, que me dice que si yo quiero derivar f más g de x, es derivo x y después derivo g. Voy a ponerle también aquí la x. La primera derivada de la suma, ¿verdad? Es la suma de las derivadas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, si yo tengo esta función f de x igual a 2x a la 3 más raíz de x, ¿cuál sería la primera derivada de esta función? Sería derivar 2x al cubo más derivar la raíz de x. Y para derivarlas usamos las reglas de la derivada. Entonces, ¿cuáles reglas vamos a usar? Vamos a usar esta y vamos a usar esta. Esta es porque es una potencia. Entonces, ¿cuál es la derivada de la potencia? De x a la n. Es pasar a multiplicar esta n aquí y le resto 1 al exponente. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x a la 3? 2 por x a la, perdón, 2 por 3 x a la 2 más, y la derivada de raíz de x, 1 sobre 2 veces la raíz. Esto va a quedar 6x a la 2 más 1 sobre 2 veces la raíz. Aquí tal vez me adelanté un poco porque la derivada de 2 por una función no se deriva el 2, sino que se deriva solo la función. Pero esta sería entonces la primera derivada de esta función que está en azul.
¿Y cómo calculo la derivada de 5x al cubo más cos de x menos arcotán de x? Bueno, igual lo que hago es separarlo. La primera derivada sería la derivada de 5x a la 3 más la derivada de coseno menos la derivada del cotán. Bueno, la derivada de 5x a la 3 es de las que hemos hecho, ¿verdad? La que hice anteriormente, que es tomo este 3 y lo paso a multiplicar con el 5. Me daría 15. Y al exponente le resto 1, 2, más la derivada de cos, que es menos en, ustedes la pueden ver en la regla, menos la derivada de arcotán, que la derivada de arcotán es 1 sobre x al cuadrado más 1. Vean aquí. La derivada de arcotán es 1 sobre 1 más x a la 2. La derivada de cos, aquí estaba, es menos en. Y la otra regla que apliqué fue esta. O sea que aquí apliqué la regla 1, la regla 6 y la regla 13. Y este sería el resultado de la primera derivada. La segunda regla que vamos a ver es la regla de la multiplicación. Esta regla es cómo derivo f por g. A veces se confunden porque, claro, la derivada de la suma es como muy natural, no sé cómo explicarlo, de manera que hey, la derivada de la suma de las derivadas o la resta de las derivadas como corresponda, ¿verdad? En la multiplicación no es el producto de las derivadas. O sea, no es esto. No es f de x por g de x. Esto está mal. La fórmula es esta. Es derivo una y la multiplico por la otra sin derivar. Más, ahora derivo la que anteriormente no había derivado, o sea, en este caso g, y la multiplico por la que había derivado. ¿No ven? Entonces sería, ¿cuál es la derivada de f por g? Derivo f, multiplico por g, y ahora derivo g y multiplico por f. Vamos a calcular la primera derivada de x al cubo por sen de x. Entonces, como es una multiplicación, recuerden, no es derivar cada una y multiplicarlas. No hay que seguir la regla. La regla sería, derivo una, cualquiera usted escoge, bueno, uno generalmente pues escoge y empieza derivando la primera. Me refiero a esta. Entonces sería, derivo la primera. Voy a hacer esto como para seguir la fórmula. Ya después ustedes con la práctica la derivan de una vez. Y multiplico por sen de x. Más, ahora, tomo el x al cubo, bueno, derivo sen de x y lo multiplico por x al cubo. Entonces sería la derivada de x al cubo es 3x a la 2, se multiplica sen de x, y la derivada de sen, que es cos, que multiplica x al cubo. Vamos a poner este x al cubo de primero, que generalmente uno nos pone de primero. Entonces va a quedar 3x a la 2, sen de x, más x al cubo, por cos de x. Y esa sería la primera derivada de x al cubo por sen de x. Ahora vamos a derivar la raíz de x por cos de x, que sería f', sería derivo la raíz, la multiplico por cos, más derivo cos y lo multiplico por la raíz. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz por cos, y la derivada de cos es menos en por raíz de x. Y como les decía, generalmente estos raíces de x van primero, antes del sen. Como puse este, antes del cos. Entonces sería 1 sobre 2 veces la raíz. Menos la raíz de x por sen de x. Y ahí quedaría. Bueno, por último, vamos a ver la regla de la multiplicación, perdón, de la división, que tampoco es derivar y dividir, ¿no? La regla de división es así. F entre G' va a ser
g a la 2, o sea, elevo al cuadrado el denominador. Después, esta parte se parece a la multiplicación, pero aquí va con menos. En la multiplicación va con más. Es, derivo el numerador, lo multiplico por el denominador, menos, derivo el denominador y lo multiplico por el numerador. Bien, entonces, quedaría este ejemplo, 3x al lado sobre cos de x, quedaría cos a la 2. Voy a hacerlo más grande, cos a la 2. Y en el numerador quedaría, derivo 3x a la 2, y multiplico por cos, menos, derivo cos, que multiplico por 3x a la 2. Entonces nos va a quedar derivada de 3x a la 2, 6x, ¿verdad? Porque lo que tengo que hacer es pasar este 2 a multiplicar con el 3, quedaría 6 y resto 1 en exponente. Menos la derivada de cos, que es menos en, que multiplico por 3x a la 2. Estos dos menos se hacen más, ¿verdad? Entonces me va a quedar 6x por coseno de x más por estos dos menos, ¿verdad? Igual vamos a poner el 3x a la 2, lo vamos a colocar de primero. Entonces 3x a la 2 por sen de x. Y en el denominador, cos al cuadrado de x. Ok, vamos a hacer este ejercicio para terminar. Este es un poco más extenso que los anteriores porque este ejercicio combina multiplicación y división. Entonces, la primera regla que vamos a aplicar es la división. Es decir, va a quedar así. Denominador al cuadrado. Derivo el numerador. Lo multiplico por el denominador. Menos, derivo el denominador. Y multiplico por el numerador. Ahí solamente apliqué la regla de la división, ¿verdad? Tengo que aplicar ahora o utilizar la regla del producto aquí. Voy a poner esto. Cuando voy a derivar esto, tengo que aplicar regla del producto. Entonces, esto sería igual. ¿Vemos? Ok, ¿cómo derivo esto? Esto se deriva. Derivo logaritmo, multiplico por sen, más derivo sen, multiplico por logaritmo, y todo lo multiplico por la raíz de x. Menos, bueno, voy a dejar la raíz para que en el siguiente paso derivo todo lo que corresponda a derivar. Aquí tengo un error porque puse menos logaritmo, el logaritmo por menos en y el logaritmo por. Ahora sí, derivo logaritmo, vamos a poner aquí la línea de división. Derivo logaritmo. La derivada de logaritmo, se pueden fijar en la tabla, es 1 entre sen, 1 entre x por sen de x, más la derivada de sen, que es cos. Y todo esto lo multiplicamos por logaritmo. Por raíz de x. A mí me falta ahí multiplicar por logaritmo. Porque la derivada de sen por logaritmo. Y todo esto lo multiplicamos por la raíz de x. Menos la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz, por logaritmo natural de x por sen de x. Y todo dividido entre x, porque cuando elevo al cuadrado la raíz me queda solamente x. Entonces recapitulo aquí. Derivada de logaritmo, 1 entre x que multiplica sen. Derivada de sen cos que multiplica logaritmo. Y todo esto es multiplicado por raíz.
Ahora, la derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz que multiplica el logaritmo por 100. Todo dividido entre raíz de x a la 2, que es x.